pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el otro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le fuesen, le mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Amén, mis hermanos. ¿Todos me escucharon? Amén, muy bien. Amén. Hermanos, ciertamente hemos leído un capítulo entero de la Sagrada Escritura y hay un extenso contenido en cuanto a este precioso pasaje de Daniel capítulo 2. Y como podemos ver, el bosquejo del estudio en la pantalla que estoy proyectando está en 3 partes. Y he tratado, y con la ayuda del Señor, de comprimir lo que realmente, en este caso, quiero que podamos tomar en cuenta y sobre todo enfatizar lo que verdaderamente en estos tiempos que estamos viviendo la iglesia necesita recordar. Sin embargo, para no pasar por alto los aspectos que podemos ver en la primera parte de número 1, que es la siguiente. En medio de una crisis, lo mejor es buscar a Dios. Ciertamente hemos visto la historia de este rey llamado Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, y que fue el sucesor de su padre. Y como vemos claramente, este hombre no era cualquier rey. Se le había dado aquel imperio que estuvo por un largo y extenso tiempo, y la escritura nos muestra que este rey había tenido un sueño, pero su sueño precede de una preocupación que podemos decir que todos aquellos que han tenido en algún momento el poder de gobernar e incluso de tener algún tipo de cargo, sea político, siempre hay lo que se conoce como la incertidumbre. Y Nabucodonosor no fue la excepción. Él tuvo una incertidumbre porque él quería saber qué iba a pasar con su reino futuro, qué iba a suceder con esa Babilonia que él estaba extendiendo en todo aquel continente, no solamente en Asia, sino aún en Europa y en Oriente. Y podemos ver claramente, mis hermanos, que aquí hay una situación que se presenta, y este rey ya en su segundo año, según Daniel capítulo 2, pero haciéndolo de una manera cronológica, no se contaba el año de su inicio, o en este caso de su inauguración como rey. Eso quiere decir que ya habían pasado ya 3 años, lo cual podemos decir que ya estos jóvenes que se habían nombrado anteriormente en el capítulo 1 por la pastora Marta, Daniel y el resto de sus compañeros, pertenecían pertenecían en sí en la casta conocida como la casta sacerdotal. En este caso, mis hermanos, este rey tenía una élite religiosa, y podemos llamarla incluso científica, una élite que realmente estaba llena no solamente de sacerdotes y de hombres sabios, sino también de personas que practicaban el ocultismo. Y cuando él tuvo este sueño, vimos claramente, según la escritura, que él se preocupó porque él quería saber el significado. Sin embargo, observamos que en toda esta polémica, todos estos hombres que pertenecían a la casta sacerdotal de Babilonia, ninguno pudo interpretar el sueño. Ninguno. Y él, en su ira, en su molestia, y claramente en su altivez y orgullo, y en su mente sanguinaria, porque vemos claramente que él colocó una sentencia que fue ejecutar a estos hombres, incluyendo a Daniel y a sus compañeros. Y vemos claramente que en la historia de la redención siempre hemos visto que el enemigo, aunque tiene sus ministros que le sirven,
podemos observar que al final todos ellos tienen una limitación. Pero en todo este escenario de confusión, en todo este escenario que observamos a estos hombres sin respuestas al sueño de Nabucodonosor, podemos ver, amados hermanos, que el Señor tenía el control de todas las cosas. Y ciertamente, del versículo 8 al 13, podemos ver claramente que el rey no estaba satisfecho en sí. Pero podemos también observar que Daniel, cuando se enteró, en este caso, de toda aquella tragedia que iba el rey a hacer, sin consentimiento alguno, Daniel, a pesar de ser un joven, a pesar de no tener quizás una edad avanzada, no era un adulto, probablemente tenía entre 17 a 20 años de edad, según la cronología y según muchos estudiosos de la Biblia, se cree que era un joven entre 17 a 20 años. Y este joven, el Señor lo colocó en ese lugar. No fue una casualidad, como vamos a ver más adelante, que no hay casualidades en la vida. No existen sorpresas, sino propósitos, amados hermanos. Y vimos claramente, mis hermanos, que cuando Daniel se entera de esta situación y de este veredicto, entrando en la segunda parte, algo sucede. Y es que Daniel sabiamente y prudentemente habló con Arioc, que era, en este caso, un capitán, como lo dice la escritura, y la palabra Arioc es un título que era perteneciente a aquellos que trabajaban prácticamente de la mano del rey, pero con una función específica que era ejecutar no solo órdenes, sino también matar a aquellos que el rey ordenaba. Y Daniel tuvo esa valentía y la gracia de Dios para acercarse a este hombre y decirle que le diera un tiempo para que él pudiera dar la interpretación de ese sueño. Pero Daniel sabía claramente que no iba a ser a través de su fuerza ni de su sabiduría, que aunque la tenía y la había adquirido a través de esa escuela que él estuvo, porque esa deportación de todos estos jóvenes no fue solamente para que estuvieran subyugados a un imperio, sino que ellos recibieron una educación especial, una educación que les permitió conocer la cultura, conocer la tradición, conocer la historia y conocer todos, incluyendo el idioma, que en este caso era el arameo. Y fíjense que es muy interesante que desde el capítulo 2 del libro de Daniel, el versículo 4, podemos ver que cuando estos hombres hablan, dice que hablaron en lengua aramea. Y en el capítulo 7 al 28 se termina de hablar en lengua aramea. Lo que quiero decirles es que el libro de Daniel, todos creo que ya están conscientes de ello, y a los que no lo saben, deben tomar en cuenta que este libro fue escrito en dos idiomas, primeramente en hebreo, pero también en arameo. Y vamos a ver luego el por qué esta unión de estos idiomas fueron usados para escribir este libro profético de Daniel. Entonces, amados hermanos, en esta segunda parte, nosotros vemos que Daniel, de una manera prudente y sabia, como lo dice la escritura, del versículo, en este caso 14 al 23, Daniel no perdió el tiempo. Daniel fue hacia donde tenía que ir, a la oración. Daniel buscó no a cualquiera, sino al que todos nosotros debemos buscar en cualquier circunstancia que nos encontremos. Y fue a la presencia de Dios para pedirle misericordia, para pedirle sabiduría y revelación de aquel sueño que tuvo este rey llamado Nabucodonosor. Y qué maravilloso es Dios, que en su infinita gracia y misericordia Él escucha a aquellos que se humillan en su presencia, aquellos que dicen: Señor, te necesito, Señor, aquí estoy, Señor,
no sé qué hacer. Señor, mira lo que está pasando. Y Daniel expuso su caso al juez del universo. Y como Dios es un Dios de propósitos y no de sorpresas, el Dios de los cielos, como dice Daniel, que es un título que se usa mucho en este libro, el Dios de los cielos, le reveló el asunto del rey a este joven sencillo y humilde llamado Daniel. Y cuando nosotros entramos ya en la tercera parte, que se titula Dios revela sus planes para el futuro, podemos ver que Daniel fue al rey, primeramente a Arioc, porque había un protocolo que seguir. Y de versículo 31 al 44 vemos aquí algo maravilloso. Y Daniel, ya seguro, porque Dios le había dado la interpretación o el significado del sueño, él habla con el rey. Y cuando vemos en la escritura, Daniel no solamente le da el significado, sino que le anticipó lo que había soñado el rey Nabucodonosor. Y le dice claramente lo que había soñado. Y cuando nosotros vamos a estos versículos, Daniel le muestra a través de su palabra lo que el rey había visto. Y aquí traigo esta ilustración de esta estatua. Una estatua que se ha usado entre nosotros entre los cristianos para poder ilustrar lo que probablemente, o podemos decir, pudo haber visto el rey. Y esa estatua que soñó este rey Nabucodonosor tenía unas características particulares y muy específicas. Entonces Daniel, amados hermanos, le cuenta el sueño que ya el rey había tenido. Y le dice el rey que la imagen que había visto, según el versículo que habíamos visto en el 31, dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. En otras versiones dice colosal. Y vemos que la imagen tenía estas características, como dije hace un momento, de unos materiales que cada uno de ellos iba representando un valor definido, y podemos decir un valor único. Primeramente la cabeza, que era de oro, luego los brazos y el pecho de plata, luego el muslo y el vientre, que era de bronce, y luego, y por último, las piernas de hierro, y sus pies eran de hierro, pero en parte de barro cocido. Pero no fue solamente eso lo que vio el rey Nabucodonosor, sino que también vio una piedra que fue cortada, y esa piedra dice que hirió a la imagen en los pies y no en la cabeza. Y vamos a ver el por qué fue en los pies más adelante y no en la cabeza. Pero mis hermanos, Daniel no solamente le da el sueño como un preámbulo a sus palabras, sino que también le da la interpretación. Alabado sea Dios. Y Daniel empieza a ver la interpretación, y cuando nosotros vemos la escritura y usamos un elemento que es sumamente importante en lo que se conoce como la escatología o el escatón, que es una palabra griega que quiere decir las últimas cosas, debemos siempre tomar en cuenta algo, y es la historia. La historia no puede ser pasada por alto. Nosotros debemos conocer la historia en sí. La historia no solamente de estos imperios, sino también el desarrollo de ella. Y cuando observamos, ciertamente vemos que hubo una cabeza. Y para entrar ya en lo que quiero enfatizar acerca de esta estatua, claramente Daniel estaba diciéndole por medio de Dios que esa cabeza era Nabucodonosor. Y como podemos ver en esta imagen, observamos que sí, la escritura nos dice que esta cabeza de oro representaba al rey de Babilonia, y que su tiempo de reinado
fue desde el 605 hasta el 539 AC. Entonces aquí vemos una, no una profecía, sino una afirmación, porque ciertamente ya le estaba allí como rey de Babilonia. Aquí le estaba demostrando que él estaba allí porque Dios lo puso como rey. Y eso lo podemos ver en el transcurso de la escritura, de lo que se conoce como las autoridades. Dios es el que quita y pone reyes y gobernantes. En Romanos capítulo 13 también nos dice que Dios es el que pone las autoridades. Por esa razón, usted y yo debemos tomar en cuenta que no hay ningún presidente en la historia humana que no haya sido puesto por Dios mismo. Aunque muchas veces ha habido ciertas discrepancias o ciertas desavenencias de opiniones, sin embargo, aquí vemos claramente que Dios es el que quita y pone reyes. Pero no solamente Nabucodonosor fue el rey de esa época, sino que surgió, según lo que Daniel iba diciendo de la estatua, y le habló de que su reino iba a ser destruido o suprimido por un reino inferior. Y ese reino inferior, la escritura misma nos muestra que fue el reino de Medo-Persia, el pecho y brazos de plata. Y esto es muy importante porque cuando usted lee el libro de Daniel, usted va a encontrar que Daniel no solamente estuvo bajo el imperio de Babilonia, sino que estuvo hasta el imperio de los medos y persas, por el reinado de Ciro el Grande, que fue aquel rey emperador que destruyó y que culminó el reinado de Nabucodonosor. Es interesante ver cómo Dios muestra la historia que él mismo ya conoce y que él mismo ya ha determinado para sus propósitos eternos, amados hermanos. Pero no fue solamente los medos y los persas que serían, digamos, los que confirmarían esa palabra, sino que nos encontramos también con que ese muslo o el vientre de bronce fue una representación, y no solo una representación, sino una realidad, porque la historia nos puede testificar de esto, y es que después que se levantó el reino de los persas y medos, la historia nos afirma que hubo otro reino que fue ejecutado por aquel gran emperador llamado Alejandro Magno de Grecia, o conocido como los greco-macedonios. En este caso, este reinado fue iniciado en el 331 aproximadamente y culminó en el 168. Cuando continuamos con la interpretación o el significado que le da Daniel por medio de lo que Dios le reveló, nos encontramos con las piernas de hierro. Y estas piernas de hierro, amados hermanos, si usted puede verla, estas piernas de hierro representan claramente, y en eso no puede haber duda alguna, al Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo su inicio en el 168 AC y finalizó en un sentido político en el 476. Pero no solamente fue eso, sino que dice la escritura que esas piernas que eran de hierro y que era una característica de Roma por lo que era la caballería y todo su armamento, que era casi todo de hierro, y sobre todo la forma en que ellos ejecutaban lo que eran las estrategias militares, nos dice también que las piernas tenían pies y dedos en parte de hierro y en parte de barro. Y la historia nos puede decir claramente que este reino tuvo una división. Y más adelante usted puede ver que esa división se hizo entre Oriente y Occidente. Roma no pudo sostenerse más para aquel tiempo, y un emperador llamado Diocleciano fue uno de aquellos que decidió que un solo emperador no era suficiente. Y más adelante usted puede ver la historia
que es el reino el reino de este imperio de Roma, se extendió hasta aproximadamente a inicios del siglo XV y que fue prácticamente destruido por el famoso imperio de los otomanos. Aquí estamos entrando un poco a la historia, pero es necesario conocerla, porque esto tiene una gran importancia para conocer lo que es la escatología, y esto nos permitirá tener un panorama muy claro de lo que sucedió en todos estos imperios que Dios mismo les mostró a este hombre Nabucodonosor, pero que fue revelado la interpretación a su hijo Daniel. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que esta imagen, como dije al principio, tenía unos materiales. Cada uno de ellos, en este caso, representa, podemos decirlo de esta manera, la decadencia y la degradación de la misma humanidad y de los reinos de los hombres, que a la final todos ellos tienen un final, y que aunque todos han querido gobernar, incluso subyugar a la humanidad, todos han tenido un final. Pero nos dice claramente que en todos esos imperios que existieron y que luego se levantará uno, que en este caso se le conoce como la Roma revivida, que es estos pies, que no entran en detalle en sí en este momento, pero que nos habla claramente del anticristo, y que eso en los tiempos finales se va a desarrollar y se va a consumar, porque ciertamente Roma, en un sentido espiritual, no ha sido eliminada. Aún existe Roma, aún existe ese imperio, aún no ha sido del todo eliminada, y se va a levantar nuevamente, pero claramente vemos que va a haber una característica que lo va a identificar, y es el hierro y el barro. Y va a haber alianzas entre esas 10 reinos o naciones que van a querer unificarse, pero al final no podrán. Y eso lo veremos en los próximos capítulos de Daniel. Pero lo que sí nos debe motivar y aún así llenar de gozo es que cuando vemos la imagen, como le mostré hace un momento, de estos emperadores, como lo fue Nabucodonosor, Ciro el Grande, Alejandro el Magno y el gran conocido Octavio Augusto, que fue el primer emperador de Roma, nosotros vemos que dice que una piedra, mis hermanos, fue cortada, pero dice que fue cortada, perdón, dice que fue cortada, pero no fue mana. Y esto realmente representa a nuestro Señor Jesucristo como aquella piedra. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que hay una piedra, y esa piedra ha representado desde el Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo. Y primero quiero solamente leer unos versículos que nos dicen las características de esta piedra o el perfil de esta piedra. Primera de Pedro, si usted quiere acompañarme, amado hermano, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, esa piedra representa en sí, como podemos verlo en esta imagen, esa piedra que es la segunda venida de Cristo, que va a establecer
y que va a prontamente a manifestarse en la tierra juntamente con la iglesia, esas piedras, mis hermanos, se encargará de destruir con su poder y su gloria todos estos reinos que han subyugado y que han corrompido toda la tierra. Y nosotros, como hijos de Dios e iglesia, debemos estar gozosos de que vendrá un final para la humanidad, pero va a ser un final glorioso para nosotros los hijos de Dios, un final glorioso para la iglesia, un final glorioso para los que descansan en esta esperanza que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Y Daniel tuvo aquella revelación, mis hermanos, esa visión gloriosa, o perdón, esa interpretación que Dios le dio de ese sueño, y que Daniel tuvo ese privilegio. Y más adelante, en otros capítulos, Daniel 6, 7, específicamente, Dios le muestra después, que luego hablaremos de ese tema en su momento, el carácter de esos imperios y su representación y su desarrollo en sí. Pero a la final, mis hermanos, todo esto nos puede dar no solo una garantía, sino una seguridad de que Dios tiene el control de la historia de la humanidad. Y si Dios tiene el control de la historia de la humanidad, ¿cómo no va a tener el control de nuestras vidas? Si Dios ya tiene el control y ha determinado bajo su sabiduría y poder y gloria iniciar y culminar todas estas cosas, ¿cómo nosotros nos vamos a descansar en su palabra cada día y en sus promesas que son sí y amén en Cristo Jesús? Y a la final, cuando Jesucristo venga, porque eso es lo que representa todo esto, hay tres escenarios que no voy a entrar en detalle cada uno, pero el primero es la segunda venida, luego el reino milenial y por último la eternidad. El reino de Dios que se establecerá en la segunda venida del Hijo del Hombre en el milenio, el cual reinará con cetro de justicia. Jesús enseñará a la humanidad y a todos aquellos que estén en ese tiempo, les enseñará cómo verdaderamente se debe gobernar con justicia y equidad. Él será el verdadero rey de la tierra. Bajo su reino milenario, Él mostrará cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe administrar, cómo se debe gobernar y cómo se debe hacer justicia. Y por último, el Señor al final de todo eso consumará todo luego del juicio final para establecer lo que se conoce como el estado eterno. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos, debemos cada día tener como esperanza viva, como esperanza gloriosa, como esperanza que debe darnos a nosotros una confianza de lo que Jesús ha prometido para su iglesia. Nosotros, mis hermanos, no estamos perdiendo el tiempo. Nosotros no estamos realmente perdiendo el tiempo, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, verdaderamente nos acercamos ya para lo que vamos a ver en el futuro. La iglesia, hermano, está sentada en los lugares celestiales. La iglesia, mis hermanos, debe estar no solamente convencida, sino realmente debe descansar en todas estas cosas y ver que el Señor, mis hermanos, ya tiene el control de todas las cosas y que la historia, el Señor la tiene en sus manos, la historia de la humanidad. Alguien dijo una vez que para Dios el futuro es historia y verdaderamente es así. Para Dios el futuro es historia. Dios conoce todas las cosas. Estos reinos e imperios que tuvieron su gloria humana y corruptible, ellos tuvieron su tiempo de inicio y también tuvieron su final. Pero el reino de Cristo será un reino eterno, un reino glorioso, un reino que no se va a corromper, un reino que no se acabará, un reino que va a permanecer por los siglos de los siglos. Y quiero finalizar leyendo en la escritura en Apocalipsis 21 del 5 al 7,
Y dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente del agua de la vida. El que vence heredará estas cosas, y le seré por Dios, y él me será por hijo. Damos gracias a Dios por este tiempo y nuevamente pido disculpas por los inconvenientes causados, mis hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Muchas gracias. Si la pastora puede ayudarme con las preguntas, por favor. Amén. A ver, ahora. Amén, amén. Disculpen por la cámara, amén. Con las preguntas, a ver, ¿quiénes están por allí? ¿Quiénes están ahí? Que como no le veo, ¿quiénes están ahí? ¿Dónde se pone? Mensaje, cámara. No veo quiénes están. Gloria a Dios. No veo quiénes están por ahí, pero vamos a la pregunta. Amén. Primera pregunta. ¿Por qué Nabucodonosor no contó el sueño a sus sabios y adivinos? Bueno, Adri está aquí también. Hola. Ahora sí. Pastora, ¿puedo responder eso? Claro que sí, venga, diga. No se lo contó primero porque esta gente consultaba a divinos y quería que alguien le diera realmente la interpretación correcta sin manipularla. Por ejemplo, que Dios, por ejemplo, le reveló a Daniel, aunque sin que el rey le contara la visión que tuvo, tanto la visión como la interpretación. Amén. Ya otra persona que quiera comentar algo más, pero está muy bien la que Vanessa contestó. Amén. Entonces dice la segunda. ¿Qué hizo Daniel antes de presentarse a revelar el sueño del rey? ¿Qué hizo? ¿Quién contesta? Ahí está la respuesta. También. Claro, ahí está la respuesta, Edri. Yo estoy aquí con Edri, amén, por si no lo han visto por allí. ¿Qué hizo Daniel antes de ir a darle la respuesta al rey, a presentarse, a revelarle el sueño al rey? ¿Puedo responder eso también? Bueno, porque si nadie más lo responde. Bueno, no tengo el libro a mano, lo que yo leí me acuerdo. Daniel lo que hizo, bueno, es lo que no tengo el libro a mano, lo que yo me acuerdo que leí. Dice que el Daniel se reunió con sus amigos, ¿no? Que estaban los otros que fueron llevados en la Babilonia, que oraron al Señor. Y oraron, muy bien. Gloria a Dios, se reunieron y oraron. Amén. Dice la 3. ¿Qué quería Dios mostrarle al rey al revelarle el sueño a Daniel? Mira, venga, responda usted entonces. No, vamos a dar otro tema. Pero es que, a ver, Vanessa ya no. Amén. Venga. ¿Qué quería Dios mostrarle al rey al revelarle el sueño a Daniel? ¿Qué quería Dios mostrarle al rey? Nadie. Parece que no, por eso te digo, venga.
Hermana Marta, ¿me está escuchando? Exactamente, Imelda, le escucho. Vale, que parece que no me estaban escuchando. El rey, pues, Dios le quería demostrar que todo ser humano está bajo el control y el poder divino. Y su santa voluntad, o sea, está bajo el control y la santa voluntad de Dios. Muy Él bien. tiene el poder sobre todo. Sí, señor. Él tiene el poder absoluto. Ya. Exactamente. Sobre todo. Que nadie Sí, puede tocar a un señor. ser humano sin que Dios lo autorice. Amén. Él tiene, sí. Amén, amén. Gloria al Señor. Muy bien. Describa las 4 divisiones de la imagen que vio el rey. Jesús la comentó, pero también aquí están. Venga, aquí está. Dígalo usted, sí. Bueno, la primera fue la cabeza de oro fino. La segunda fue el pecho y los brazos de plata. Y la tercera fue el vientre y muslos de bronce. La cuarta fue las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Cocido. Eso fue lo que le mostró el uso. Y la última pregunta, ¿a qué profecía milenial nos conduce la interpretación de la piedra cortada no con mano? ¿Quién está por allí? James, ¿está por ahí? Yo sé que a James le encanta este libro. Sí, yo estoy por aquí, pero quiero hacer una aclaratoria de la primera pregunta, pero luego, cuando se terminen todas, ¿vale? Amén, amén, amén. Bueno, pues a ver, ¿a qué profecía milenial nos conduce la interpretación de la piedra cortada no con mano? Amén. Vanessa, porque solamente Vanessa y... Hermana Marta, sí. Al reinado de Jesucristo. ¿Me escucha? Al reinado Amén. de Jesucristo. El Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, el reinado de Jesucristo. El reinado de Jesucristo, porque solamente ellos están ahí. Sí. Amén, amén, amén. Bueno, el hermano James que quiere comentar algo de la primera pregunta. Amén, gloria al Señor. Bueno, espero que no me lo tomen a mal, pero para mí, mi entender, la respuesta no está correcta del libro. ¿Cuál? De la primera pregunta. ¿Por qué Nabucodonosor no contó el sueño a sus sabios y adivinos? Porque él quería, si él le daba, él le decía el sueño a los sabios, ya a los adivinos, entonces ellos podían contestar cualquier cosa de ellos, dar la respuesta que ellos entendían. Por eso ellos querían saber verdaderamente si eran lo que ellos decían, ¿verdad? Que eran sabios, que eran adivinos, que lo podían hacer. Ya, pero esto solamente vemos que solo el Dios Todopoderoso, aquel que le reveló el sueño a Daniel, podía hacerlo. Vale, pues yo me quiero enfocar en las escrituras y quiero que cada uno de ustedes también vaya para que ustedes contemplen conmigo lo mismo que yo he contemplado, ¿vale? Porque yo me he estudiado un poquito el libro de Daniel y he visto como que esa respuesta no es correcta. Primeramente, ¿dónde es? En el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel y vamos a leer específicamente desde el versículo 3. Amén. Y le voy a decir el por qué Nabucodonosor no podía contar el sueño. El 2. Capítulo 2. Sí, del capítulo 2, versículo 3. Amén. Sí. Y dice aquí,
¿verdad? Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí, y el rey les dijo, dígase que estaba hablando con los magos, astrónomos, encantadores y caldeos, etcétera, ¿sabe? Y dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Dígase, él no sabía el sueño, no se acordaba del sueño. ¿Me entiende? Y dice aquí, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea y dijo, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces ellos querían saber, ellos querían que el rey le diga el sueño. Pero mire lo que dice aquí, lo que le respondió Nabucodonosor. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Entonces yo no me acuerdo. Yo no sé el sueño. No te lo puedo decir porque yo no lo sé. Ya. Y dice, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño, y su interpretación. Entonces, él quería que él le dijera, que ellos le dijeran el sueño que él se soñó. Pero, ¿y cómo una persona cómo yo puedo decirle a usted el sueño que usted se soñó? Eso humanamente es imposible. Y quiero que vayamos luego al versículo 10. Y mira lo que dicen miren lo que dicen ellos en el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrónomo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, Nabucodonosor no se acordaba del sueño. Y por eso es que ese sueño, el sueño fue una revelación de Dios a Daniel. Le mostró el sueño y su interpretación. Amén. 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 Entonces, por eso yo digo que la respuesta, entiendo que está incorrecta, porque dice, ¿por qué Nabucodonosor no contó el sueño a sus sabios y adivinos? Pero él no podía contárselo porque él no se acordaba del sueño. Amén. Pero yo soy de la que pienso, yo pienso que puede ser que él se acuerde. Recordemos que Nabucodonosor era un hombre, un rey muy inteligente y muy sabio, y él quería saber ya si las personas que estaban a su alrededor allí de sabio, adivino, podían hacerlo. Ahora ellos mismos dijeron, no hay quien lo responda, solamente ya el Dios, ya que no es, o sea, el Dios que se lo adivinó a Daniel, nuestro Dios. Solamente ellos sabían, los sabios, los caldeos, los adivinos, ya que era solamente el Dios de Daniel que podía hacerlo. Ya ahora ellos no sabían que el Señor se lo iba a revelar a Daniel, pero yo personal. Yo con todo respeto, pastora, pero yo discrepo ahí porque realmente ellos eran magos y hechiceros y esas cosas. Ellos no creían en el Dios de Israel. Llévate eso y ellos no creían en el Dios de Israel y realmente esta es en cierto punto la primera manifestación que el rey Nabucodonosor ve del Dios de Israel, ¿sabe? Entonces, por eso es que yo digo que aquí en el versículo 5 él dice, el rey responde y dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Pero yo entiendo que él no lo está probando a ellos. Es que él no sabe el sueño.
Él no sabe, porque él dice que estaba turbado, ¿sabe? Amén, amén. Bueno. Puede ser eso también, como para mí es que Nabucodonosor estaba allí esperando a ver qué ellos le iban a decir, y puede ser que él supiera el sueño. Y no obstante eso, sino que también él se acordara del sueño, pero que él quería. Y no obstante eso, sino que un poco más adelante, dentro de los versículos, Nabucodonosor inclusive se lo dice. Ustedes lo que están haciendo como es dándome largas, ¿sabe? O me están esquivando mi pregunta. Porque él se lo dice aquí y dice, respondieron por segunda vez, y dice aquí, ok, y le dice en el versículo 6, dice, y si me mostrares el sueño, dígase, es que tienes que mostrarme el sueño primero, porque que yo no me acuerdo, ¿sabe? Y su interpretación, dice el 6, ¿no, verdad? Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores en gran honor, en gran honra. Él quería sacar a una persona que estaban a su alrededor. Sí. Entonces viene y dice, decidme pues el sueño y su interpretación. Y vuelve y se lo dice, decidme por favor, decidme pues el sueño, porque no me acuerdo, y su interpretación. Y respondieron ellos por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos. Pero él le está diciendo, no, es que no me acuerdo, dime el sueño tú. Dime lo que yo soñé y luego dime la interpretación del sueño que yo soñé, ¿verdad? Y dicen ellos, y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Dígase, ustedes están retrasando. Ustedes me están esquivando a mí esto. Me están esquivando, me están haciendo como si yo soy un tonto, y yo sé lo que yo estoy preguntando, y yo sé lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Es que yo quiero saber el sueño que yo me soñé. Porque supuestamente ustedes son magos, ustedes son hechiceros y ustedes tienen poder. Y yo necesito que ese poder ustedes lo pongan en práctica, porque yo no puedo tener aquí en mi reino gente que no tenga poder, ¿sabes? Eso es lo que yo entiendo. En cierto punto, ahí se dejó en claro de que realmente eso no es válida la respuesta. De mago no tenían nada, ni de hechicero, ni que interpretaban sueños, ni nada. Sino que el Dios de Israel, el Dios que nosotros seguimos, ese es el que sabe todas las cosas, inclusive dentro de las tinieblas. Lo dejo ahí. Amén. Amén. Vamos a dejar a Jesús. Amén. Sí, Jesús es. Damos gracias a Dios. Sabemos que, bueno, hay en todo esto puede haber incluso hasta dos posturas que pueden ser válidas, pues, porque incluso cuando entramos en la otra parte que se habló de los reinos, han habido también sus posturas que pueden también ser respetadas. Y para mí, bueno, de una otra forma, unos dicen, como dice nuestro hermano James, que él lo olvidó, otros dicen que no lo olvidó, que él fue astuto, que él usó su malicia para ver cómo podía sacar la información. Pero bueno, lo que sí sabemos es que en todas estas cosas el Señor obró de una manera soberana, poderosa, y demostró que Él tiene control de la historia. Yo sí le invito a todos a que podamos escudriñar, como dije hace un momento, un poco de la historia. Es bueno conocer la historia, mis hermanos, cómo se levantaron cada imperio y cómo tuvieron su tiempo de gloria y todo esto que parece quizás no muy útil, sin embargo es demasiado útil. El que quiera conocer de lo que es la escatología y profundizar, como yo le digo a mi esposa, le va a tocar leer mucho. Y es una bendición, por supuesto, porque verdaderamente ahí vamos a encontrar cómo la mano de Dios fue actuando
en todos los tiempos y en todas las edades. Verdaderamente aquí vemos a un Dios que tiene todo el control, mis hermanos, de las cosas. Y para mí esto es, como dicen muchos teólogos, Daniel representa la columna vertebral de la escatología o de la profecía. Conocer a Daniel es importante, pero conocer la historia también es necesaria. Nos ayudará mucho. Quizás yo en la semana envíe algunos reforzadores para que usted pueda meditarlos si usted desea conocer más, porque a la final, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Daniel vivió bajo dos imperios, no solo Babilonia, sino también los medios y persas, pero nosotros estamos en otro tiempo, imagínense. Estamos ya casi al final y creo que la iglesia debe apercibirse. Para mí esta enseñanza tiene un valor incalculable, sobre todo en lo que está pasando en el mundo. Ciertamente ya vemos lo que pasó recién en Venezuela. Mucha gente está sorprendida y yo me pregunto en todo esto, ¿acaso Dios no habló? ¿Acaso Dios no profetizó a través de sus siervos? ¿Acaso Dios no dijo que eso vendría en los últimos tiempos? ¿Acaso Dios no es el que quita y pone reyes y gobernantes? Y cuando veo muchos cristianos tan perturbados y quizás confundidos, a mí eso me preocupa mucho, porque realmente no deberíamos estar sorprendidos, porque ya Dios habló, ya Dios dijo que vendrían cosas peores, hermano, y esto ni siquiera es el final, es el comienzo, hermanos. Entonces, si este es el comienzo, ¿qué debe hacer la iglesia? Que es lo que quiero finalizar como conclusión. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud a todas estas cosas? ¿Cuál debe ser nuestro compromiso hacia Dios? Porque estamos ahora aquí hablando, gloria a Dios, pero lo que pasó en Venezuela fue inesperado. Ya llevan más de 1,000 personas que han muerto, todavía no se sabe la cifra exacta. ¿Cuánto me hicieron? Por el momento 600 personas. Entonces usted y yo estamos ahora aquí por la gracia de Dios, pero no nos extrañemos si eso puede ocurrir en Europa, porque va a suceder estas cosas, hermano. Esto es principio de dolores y tenemos que apercibirnos, tenemos que verdaderamente ser entendidos en los tiempos, ser como Daniel, que él buscó en la escritura, en el libro de Jeremías, lo que estaba pasando, y nosotros tenemos que ir allí, y es tiempo de verdad de despertarnos en el amor de Cristo, lo digo, y de buscar más del Señor, de buscar más de su voluntad, y dejar a un lado las excusas de que no puedo mañana sí. Hermanos, no hay excusa para servir al Señor, no hay excusa para buscar de su presencia, no hay excusa para escudriñar la escritura. Sí, hay muchas cosas que quizás no vamos a estar de acuerdo, pero esos son, yo lo llamo, como decía un hermano, esos son mosquitos que no tienen mucho peso. Lo importante, hermano, es que todos sepamos que Cristo viene, que en eso no podemos estar en desacuerdo, que Jesús viene y va primeramente a llevarse su iglesia y segundo va a establecer en su segunda venida su reino, pero va después a juzgar las naciones. Y usted y yo debemos estar cada día percibidos y predicar la palabra. Mañana es sábado, mañana es un día importante para la iglesia, es un día donde usted y yo debemos estar con el corazón lleno de amor para predicar ese evangelio a los perdidos. Eso es lo que debemos pensar ahora, que mañana eso es importante, porque lo que usted le diga, lo que usted mañana haga es tan importante como lo que usted tiene, porque al final usted y yo tenemos ya esa salvación por gracia, pero hay gente que está perdida. ¿Cuántas personas murieron sin Cristo ya en Venezuela? Yo no lo sé, pero les puedo asegurar que la gran mayoría se perdieron, porque la mayoría estaban adorando al mismo diablo, estaban haciendo ritos satánicos, estaban haciendo rituales y todo tipo de cosas, y a la final, ¿qué cree usted? ¿Que se fueron para dónde? ¿El cielo? Jamás. Se perdieron, mis hermanos. Entonces nosotros debemos percibir a la gente, porque quizás en España no hay brujería, pero en España hay dureza de corazón. Entonces debemos predicar la palabra, mis hermanos. Estamos aquí y ahora, y bueno, en fin, sigamos hacia adelante.
Les amo mucho en el Señor y que la paz sea con todos ustedes. Gracias, amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga a todos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Ojalá y que la hermana Imelda pueda estar con nosotros. Amén. Oramos esta noche por ese día de evangelismo, para que el Señor, el que convence las almas de pecado, sea tocando las almas allí. Amén. Que Dios me les bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Si alguien quiere orar para cerrar. A ver, hermana Imelda. ¿Nos escucha, hermana Imelda? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, gracias, gracias. Gracias por este tiempo de estudio. Señor, presentamos nuestras vidas. Amado Padre Celestial, pedimos que tú seas preparando el ambiente allí. Las almas que van a recibir ese tratado, que van a recibir tu palabra en aquel lugar. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú nos lleves con bien a Villarejo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros allí tomando el control. Quita toda piedra de tropiezo, todo obstáculo que impida, Señor, que lleguemos allí a llevar tu palabra. Padre, trata con nosotros esta noche. Mira las vidas que no se pudieron conectar. Señor, toma el control de todos nosotros, de tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Buenas noches. Amén, mis hermanos. Feliz noche a todos. Está bien eso. Amén, amén, amén.